Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Muchas gracias por sintonizarnos lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y más gusto me da el día de hoy tener en este enlace a través de este medio moderno de Zoom a un experto en temas de urbanismo, un experto con gran experiencia, con gran conocimiento, tanto local, estatal como nacional. Y me refiero pues a Tomás Arroyo Malacón. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias y buenas tardes, Antonio. Gracias por la invitación. Debo decirles que Tomás tiene una gran experiencia. Ha sido 3 veces director de Desarrollo Urbano y Ecología de aquí de Culiacán, de Navolato. Ha sido asesor del CODECIN, en fin, maestro de la escuela, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues una gran experiencia, sin duda, una gran experiencia. Y conocedor de estos temas del urbanismo en forma extraordinaria. Pues a mí me da mucho gusto tenerte aquí, Tomás. Muchas gracias, Antonio. A tus órdenes. Pues la verdad es que estamos enfrentando a nivel nacional, Tomás, un escenario que nos debe llevar a reflexionar, porque seguramente algo nos está fallando, ya sea a los ciudadanos, a las autoridades o a aquellos que han hecho investigaciones de urbanismo en México y en todas las ciudades. Vemos que las lluvias nos ponen contra la pared y en un alto riesgo. ¿Qué está sucediendo ahí, Tomás? Bueno, me parece, Antonio, que todo este tema del cambio climático ahora sí se nos hace presentes. Y ahora sí nos pone en el límite de la viabilidad de las ciudades. Durante muchos años observábamos los fenómenos, sabíamos de las contaminaciones, sobre todo de la atmósfera, todos esos cambios que hoy que están haciendo que el clima se comporte ya no de la manera como estábamos acostumbrados. De repente, como sucedió con la tormenta 19, generalmente estamos pendientes de alguna formación de ciclón que puede venir desde el Istmo o en la zona de Guerrero, o ahorita como se está formando uno en Colima, y le dábamos seguimiento. En aquella ocasión se formó aquí en Alta. O sea, cosas que no sucedían antes están sucediendo de repente hoy con mucha gravedad. Y nos están acusando de la falta de una atención a la planeación del desarrollo urbano. Esa es mi opinión en esos temas. Sí. Yo creo, Antonio, que la gran deuda es el hecho de que necesitamos hacer de la planeación del desarrollo urbano ya una política pública. Tiene que ser una política pública para darle la atención necesaria a ese tema y hacer los trabajos con la profundidad que se requiere. Y con esto quiero decir que apenas hasta hace muy poco tiempo se empezaron a elaborar los atlas de riesgos. Y si nos cuestionamos sobre los temas de los atlas de riesgos, a diferencia del que se acaba de actualizar, pues difícilmente los conocíamos. Y te puedo decir, como persona conocedora de los procesos de administración del desarrollo urbano, fundamentados en los planes directores, de que los planes directores, por lo menos hasta el 2010, que es el vigente, no contemplaba temas de análisis de riesgos.
Fíjate que, oye, Tomás, la verdad es que a mí me impacta mucho ver que primero no estamos prevenidos para auxiliar a la población, pero para auxiliarla en temas que son históricos o tradicionales. Siempre ha llovido, no siempre llueve igual, pero te voy a poner el caso de Ecatepec. Sí. Los habitantes de Ecatepec se preguntan por qué siempre se inunda Ecatepec. Ahora fue el colmo. Sí. ¿No? ¿Qué pasa en esas ciudades? O sea, ¿qué tienen que hacer las autoridades municipales y estatales? Siento que hay un desprecio a la planeación urbana o un desconocimiento. Puede ser, Antonio, un desconocimiento, y por ende no darle la importancia a fondo que se requiere. Y mira, nosotros hemos tenido algunos gobernadores del estado que han venido de la Secretaría de Planeación. ¿Como quién? ¿Quién es? Son gobernadores de Sinaloa que fueron secretarios de Planeación. Mario López Valdés fue secretario de Planeación. Ajá. Jesús Aguilar Padilla fue secretario de Planeación. O sea, y han venido, y ni aún viniendo de la Secretaría de Planeación, en donde se supone que es en donde se veía el tema de todo esto, se le pone la atención adecuada, debida. Si nosotros nos ponemos a analizar muchos productos de la planeación que se deben hacer, pues basta ir al diario oficial y ver cuántos se han decretado. Sí. Y la producción es muy baja, es realmente muy baja. Culiacán tiene un plan director que data del 2010, Antonio. ¿Del 2010? El 2010 es el plan vigente de la ciudad de Culiacán, ¿verdad? Están ahorita en proceso de actualización y qué bueno que lo estén haciendo, pero lo debieron haber hecho muchos años atrás. A mí me parece que la planeación debe ser dinámica, todos los días debe de estar verificando, actualizando, teniendo información, y yo no veo que se hace eso. Oye, ¿cuesta mucho actualizar los planes? Con el personal adecuado, como lo tienen el Implan o los Implanes, por lo menos el de AOME, el de Culiacán y Mazatlán, pues no, ya tienen el personal ahí, ya tienen la experiencia, fueron fundados desde el 2005. Ajá. Tienen 16 años ya de existencia. ¿Y qué esperan? Pues no lo sé, Antonio, no lo sé. Hemos participado muchas veces en muchos foros en esos temas. A mí me parece que se debe de profundizar más en la planeación. Mira, cuando nosotros iniciamos en Culiacán, cuando Culiacán inició los procesos de planeación en 1993 con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, sí. Y aquel programa nacional de 100 ciudades que a mí me pareció excelente, no he vuelto a ver uno igual de índole nacional, porque aprendimos muchas gentes, vamos a los proyectos y compartíamos las buenas prácticas, aprendíamos los funcionarios de otros funcionarios afines. Me refiero a afines en la temática. Trabajamos mucho en la actualización del plan director de 1990 a través de un plan sectorial de zonificación y usos del suelo. ¿Por qué se le denominaba de esa manera? Porque el enfoque de la SEDESOL en aquel tiempo era así, porque había que regular los usos del suelo. Como estábamos empezando en la planeación, Antonio, Culiacán en aquel tiempo tenía las gaceras adentro de la ciudad, Culiacán tenía hatos ganaderos adentro de la ciudad, Culiacán tenía, no sé si tú te acuerdas, aquella bola de Fertimex. Sí, cómo no. Saliendo a un ladito del canal oriental y la carretera. Muchas fugas hubo ahí. Sí, entonces esa era la prioridad. Trabajamos en el plan sectorial de zonificación y usos del suelo y empezó a dar resultados. Se pusieron en Culiacán las normas para la exigencia de la licencia de uso del suelo. Todo muy bien, todo caminó muy bien. Yo recuerdo aquella lechería Santa Mónica en las Quintas. Ah, sí. Nos tocó platicar con las personas, aceptaron quitarla y moverse al 10. Claro, necesitaban tiempo, 6 meses, se les daba el tiempo que se ocupaba. El hecho era que había que regular los usos del suelo. Yo creo, Antonio, que en el plan del 98, que actualizó el Implan,
también le dio énfasis en el uso del suelo. Pero en el plan del 2010, otra vez el uso del suelo. Yo creo que tenemos que profundizar en otras cosas, entonces. La ciudad de Culiacán ya no nomás tiene los problemas de uso del suelo, la ciudad de Culiacán tiene enormes problemas de movilidad. La estructura vial de largo itinerario de la ciudad, yo le llamo la vialidad estructural, es muy discontinua. La única calle que tiene una continuidad es la avenida Álvaro Obregón, que atraviesa la ciudad completamente, no hay ninguna otra, ¿verdad? Sí, no hay otra, no hay otra. No hay otra, y todavía nos atrevemos y decimos que tenemos un par vial con la Obregón. La Obregón no tiene par vial, no tiene un par la Obregón, ¿verdad? Se intentó el recorrido de norte a sur, pero fíjate cómo se bifurca, cómo va sacándole vueltas y vueltas. Se está proyectando un metrobús, pero ahora resulta que la vialidad de la ciudad no está apta para recibir el metrobús, se tiene que buscar alternativas, y ahí van a buscar pavimentar nuevas calles para poder meter el sistema de transporte que es tan necesario. La ciudad tiene problemas con la monocentría, el hecho de que el centro de la ciudad es el articulante de todo, sobre todo por el transporte público principalmente. Así es. El 90 y tantos % de las rutas necesariamente tienen que pasar por 4 o 6 calles de la ciudad para distribuirte. Culiacán, y más ahorita en temas de pandemia, tiene que ser una ciudad multipolar. Y si observamos la ciudad, si conocemos el territorio, Antonio, vemos que la ciudad de Culiacán tiene varios Culiacanes adentro, que son diferentes, ¿verdad? Entonces, son variables que yo creo que se tienen que tomar en la búsqueda de un nuevo modelo de ciudad. Si el modelo que tenemos es un modelo fallido, y lo vemos en ciudades más grandes, que seguimos, hace cuenta que estamos siguiendo la misma trayectoria de la Ciudad de México. ¿Para qué queremos eso? Tenemos que buscar otras alternativas, y ese ha sido siempre mi argumento, no de crítica, mi argumento de proponer una nueva visión en el modelo de la ciudad. Se hizo un foro muy importante, ya no tengo la fecha exacta, un foro mundial con grandes personalidades. Llegamos a un acuerdo importantísimo en la Carta por la Ciudad. Pero me hubiera gustado mucho, y lo propuse, haber seguido con un taller para definir entre todos cuál sería el modelo adecuado para la ciudad de Culiacán. Oye, una buena práctica. Sin duda, la ciudad de Culiacán requiere ser modernizada, pues en todo sentido. Hasta hace poco, la Cerdán y la Sepúlveda eran ríos, arroyos. Sí. Ahorita ya no se han hecho tanto, porque sí han ayudado las obras que han hecho, pero el resto de la ciudad sigue en esas circunstancias. Se necesita hacer inversión en un sistema de drenajes adecuado para la ciudad. Se hizo de manera importante la primera etapa del tren Bacurimí. Sí. Alivió mucho en la zona, sobre todo su entronque al río, pero se quedó solo en la primera etapa el proyecto. Se necesita terminar, y la ciudad va a seguir creciendo en esa zona de hacia Culiacancito, y ya le va a pegar al siguiente dren, que es el dren Bellavista. Así es. ¿Verdad? Y no estamos preparados para ello. Por mencionarte un par de ellos. La ciudad de Culiacán, cuando tenía una superficie consolidada de su perímetro urbano, de 10,000 hectáreas más o menos, ahorita debe andar como en unas 12,000, 12,500, era cruzada por 58 arroyos, Antonio. Porque la ciudad de Culiacán es la cuenca del río, de los 3 ríos. Sí. Es natural, el agua escurre hacia los ríos. Entonces, son datos que se tienen que prever para solventar el problema de algunas inundaciones en las zonas del centro de la ciudad, ¿no? En las zonas del centro de la ciudad, en Colón y Bravo, en una parte de la zona de la Unión Administrativa. Sí se tiene que hacer trabajos sobre los drenajes. Oye, ¿quiénes son los que dan los permisos para el establecimiento de casas, de fraccionamientos, ¿quién regula esa tarea?
¿Quién dice aquí sí y aquí no? Lo hace, bueno, la Administración del Desarrollo Urbano lo hace la unidad administrativa encargada del municipio de gobierno del municipio de Culiacán, la Dirección de Desarrollo Urbano, antes Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable hoy. Okay. Y para tomar ese tipo de decisiones, solo se tiene que fundamentar, se tienen que basar en lo que mandan los instrumentos de planeación, concretamente el plan director de la ciudad de Culiacán, del que estamos hablando, el que fue decretado en el 2010. Oye, fíjate que yo le di seguimiento a la última lluvia que hubo muy fuerte, que originó grandes inundaciones, esa zona de la universidad, rumbo a Aymala, el fraccionamiento Los Ángeles, y me llamó mucho la atención que cuando se estaba inundando el fraccionamiento ese, había un señor que seguramente tiene título universitario, porque estaba haciendo un video y haciendo la descripción de la mala planeación urbana que había en esa región, porque todas las corrientes que vienen de la universidad, de esa zona, pegaban a esa área, que son las que provocaron la inundación en esa región. Sí, es una zona de serranías. Ajá. En donde hay varias cuencas y el agua baja con velocidad en esas partes. Yo creo que el tema tiene que ver con las soluciones hidráulicas de los fraccionamientos. Sí. Y ese tema, Antonio, es un tema relativamente nuevo. No se hacía antes. Los estudios hidrológicos no se hacían antes. Ahora se está poniendo especial interés en ellos. Y hay un cuerpo grande de especialistas en hidráulica, buenos hidrólogos, en donde se están empezando a atender ese tipo de cosas. Oye, el problema es que la cuenca es grande. La cuenca es grande. Entonces, ¿cómo poder llegar a la solución integral? Un desarrollador atiende la parte que está desarrollando y que le interesa vender. Ahí soluciona la infraestructura. Pero, ¿qué pasa después de él o antes de él? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, habría que preguntar, Antonio, si existe un programa, un plan de drenajes para toda la ciudad, y la respuesta es que no existe. No existe, no existe. ¿Costaría mucho dinero, Tomás? Mira, yo del que tengo noticias es de uno que se estaba proponiendo hace 2 años, probablemente un poco más de los 3 años, perdón, de parte del ingeniero Carlos Alfaro, no sé si tú lo escuchaste. Sí, cómo no. Bueno, Carlos Alfaro estaba proponiendo el estudio del drenaje integral para la ciudad de Culiacán. El proyecto, él decía que valía unos 30 millones de pesos. Yo no sé si los valía o no los valía, pero él estaba promoviendo ese estudio integral, ese estudio total. Total. Y si lo estaba proponiendo, Carlos, es porque no existe. Quiere decir que hay una ausencia de estructuras en eso que él está contemplando. Definitivamente, vuelvo a repetir, a lo mejor tenemos pequeñas redes de drenajes pluviales en algunos fraccionamientos, en algunas zonas de la ciudad, pero son parciales. Pero el plan integral no existe. No existe. Se tendría que hacer. No es posible que dejemos un arroyo con un ancho normal de 8 o 9 metros. Hay que proyectarlo para que sean los drenajes de la ciudad. Pluviales. Ahora, siempre hemos tenido problemas de inundaciones. El arroyo del Piojo es histórico, eso. Arroyo del Piojo es histórico. Yo recuerdo que se hicieron unas obras en el 93 importantes en donde se metieron unos cajones de concreto, porque ahí había la disyuntiva de si se pavimentaba el arroyo, se cerraba la vialidad. Entonces había que rodar por encima del arroyo y que el agua corriera por debajo, y se hicieron unos túneles, unos túneles para que el agua escurriera y pudiera rodar los automóviles por arriba. El desarrollo urbano Tres Ríos hizo algunos trabajos correctivos del arroyo del Piojo, porque le pegaban en la zona del Río Maya. Claro. Está más o menos en la Escuela de Medicina, hicieron una obra por ahí
creo que se está comportando bien ahí. Pero el problema es que si la ciudad sigue creciendo, Antonio, Sí. sigue creciendo, la cuenca, la concha, ¿verdad? Vuelve cada vez más grande, con calles pavimentadas, pues el agua, a pesar de que puede caer la misma agua, pues corre a más velocidad. Sí. Fíjate que otra zona que también tradicionalmente se inunda es la que está cerca de la central camionera. Esas colonias que se instalaron en esa región, parece ser que este año les ha ido bien porque no se han quejado. Sí. Seguramente el Tren Bacurimí está ayudando en esto. Yo creo que la parte de trabajo que se hizo en el Tren Bacurimí ayudó bastante. Y bueno, lo bueno fue que el año pasado la temporada de lluvias fue muy escasa. No fue grande, pero ahora ha vuelto a llover con la cantidad acostumbrada, ¿no? Aquí en Culiacán. Oye, pero lo que acabas de comentar me llama mucho la atención y yo me pregunto, si no hay las condiciones de meter un metrobús, ¿cómo lo vamos a meter? No, se va a tener que pavimentar. De hecho, ya anunció el ayuntamiento la pavimentación de nuevas calles allá en el norte de la ciudad para que Eh, pueda correr. Parece ser que el tema es que la Obregón se va haciendo más angosta allá atrás, en el norte, del Hospital Civil hacia el norte, sí. y tendrán que habilitar, creo que se hicieron observaciones al proyecto de quien lo autorice en la Ciudad de México y se va a pavimentar unas calles nuevas para que pueda correr el Metrobús. Pues, Es muy importante el Metrobús, puede ser el primer paso para modernizar la movilidad en la ciudad. pues van a tener que reordenar desde el puente Hidalgo, toda esa zona hasta la salida a Tepuche prácticamente, ¿no? Sí, más o menos correría hasta donde está la ley, una casa ley que está allá muy al fondo. En algunas partes se angosta mucho la calle, se hicieron trabajos de alineamiento, me tocó a mí llevar a cabo trabajos de alineamiento para rescatar de 14 a 20 metros de la calle, para que pudiera correr el Metrobús. Yo pienso, Antonio, que los temas son a lo mejor hasta un poco más radicales. Cuando hablamos de movilidad, no nomás hablamos de vialidad y transporte, hablamos de los sistemas de movilidad de las personas. Mazatlán nos lleva ventaja, Mazatlán ya ha hecho varias ciclovías, nosotros estamos ausentes de todo eso todavía. No tenemos así, aquí ciclovía, ¿verdad? No tenemos casi ciclovías. Se han hecho en un par de vialidades, la salida Imala, la que va a la Universidad Autónoma de Occidente, unas ciclovías, pero pues ya ves que los mismos automovilistas arrancan los señaladores de plástico protectores, ¿no? Sí, los han destruido. Destruido y quedan las varillas ahí muy riesgosas para romper las llantas de los transportes. Pero nos hace falta un poco eso, Antonio. Y yo creo, cuando hablamos de una ciudad multimodal, es que estamos seccionando la ciudad. Mira, Antonio, por ejemplo, en temas de educación, Antonio. Sí. En temas de educación, vamos a hablar de educación básica. Por ejemplo, si un niño vive en la zona sur de la ciudad, ¿por qué de repente? Porque la escuela en el norte está muy de moda, lo ponen en la escuela del norte y obligas a ese movimiento absurdo, cuando pudiera ser en escuelas cerca de su colonia, con una ciclovía ahí interna. ¿Me explico? O sea, buscar otras opciones. O sea, tenemos que hacer un gran ejercicio intelectual con mucha inteligencia, porque pues no somos un país rico como para poder decir vamos a hacer las grandes obras de infraestructura. Tenemos que buscar de otra forma. Por eso hemos planteado situaciones de otro tipo. Observa la colonia Guadalupe ahorita, cómo ha cambiado la colonia Guadalupe. Observa las Quintas en proceso de cambio. Observa la Chapultepec que se está quedando vacía. 3 colonias con un emplazamiento perfecto que se están quedando vacías, ¿verdad? Y no se ve ninguna acción en temas de planeación para un reciclamiento urbano. No. Hay zonas entre el Boulevard Madero y el Boulevard Leiva, Antonio, que verdaderamente dan lástima, que todavía quedan reminiscencias de lo que fue un tacuarinero, bodegas, talleres. Acuérdate de la zona de tolerancia en la cuarta y los bares que existe. O sea, es una zona deprimente, es la zona
pegadita al centro de la ciudad, ve las condiciones, y no ha habido un planteamiento para ver qué se hace en esa parte. Bueno, creo que se tiene que mucho trabajo por hacer. El otro esquema es que no sé si se tenga también que cambiar el prototipo de transporte. Tenemos muchos, como bien dices, camiones, el 90% me comentas que de rutas que pasan en el centro de la ciudad, la mayoría son camiones grandes. Sí, No sí, hay, es correcto. entonces no sé si también vayan a tener que hacer cambios en cuanto al prototipo de transporte que deben usar, ¿no? Bueno, cuando se tomó la decisión de ensanchar las banquetas en el centro histórico, pues evidentemente se hicieron más angostas las rutas de los automotores. Eh, alguna razón tuvieron para tomar esa decisión, porque se hizo hasta la obra, ¿no? Ya no se ha vuelto a hacer, no se ha vuelto a replicar esa obra. Y como los camiones, no sé si tú te acuerdas, en tiempos de los 90s, había aquellos camioncitos pequeños que entraban al centro, con aire acondicionado, los primeros con aire acondicionado. Así es. Fueron desapareciendo porque a lo mejor no eran rentables por la capacidad de transporte y empezaron a meter estos camiones grandes otra vez. Ahora con las adecuaciones a los centros históricos, los camiones grandes pues ya han destrozado totalmente los pavimentos, como que no fueron calculados para soportar los pesos de esos vehículos tan grandes, ¿no? Más todos los vehículos que entran a abastecer, ¿no? Así es. Son gigantescos, pesados. Ahora, Se tiene que ordenar y la planeación del desarrollo urbano es un muy buen instrumento porque te permite gobernar con orden. Es orden. Esto quiere decir, Tomás, que el próximo gobernador, Rubén Rocha Moya, va a tenerle que poner mucha atención a la planeación urbana, principalmente de Culiacán, Ahome y Mazatlán, que son lugares, los tres lugares más relevantes que tenemos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Va a tener un campo muy fértil el maestro Rocha para dejar actualizaciones importantes en temas de planeación. Te lo pongo de otro tema de planeación que mandata la ley general y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo del Estado de Sinaloa, pues va a tener que hacer el programa de ordenamiento territorial del Estado, lo va a tener que actualizar. Es viejo. Los programas municipales de ordenamiento territorial de todos los municipios son viejos. Mira, en el 96 se decretaron los planes básicos de El Dorado, Costa Rica, Sanalona, Aguaruto, entre otros. 1996, Antonio, no se han vuelto a tocar. Aguaruto ya es prácticamente una colonia de la ciudad de Culiacán y el plan básico todavía le da tratamiento de sindicatura. Y ya prácticamente está pegado, es una colonia. Es una colonia, es una colonia. Es lo que te digo, o sea, no se actualizan los temas, deberían de actualizarse. Y en la actualización, pues es la búsqueda y es la oportunidad por encontrar distintos escenarios. Que yo creo que tenemos que buscar diferentes escenarios. Si los escenarios que ya nos fallaron, si hacer los planes de la misma manera no dieron solución, pues yo creo que tenemos que buscar formas diferentes, a ver si encontramos soluciones diferentes. No sé si me explico. ¿Verdad? Claro que se tiene que buscar. Se hablaba del magnífico plan del 2010 de desarrollo de la ciudad de Culiacán, y mira lo que pasó tanto con Manuel como la tormenta 19 con la zona de Valle Alto. Oye, Valle Alto siempre se ha inundado, por eso te digo, ahí incluso se reclamaba de que los fraccionadores, el que vendió los Coppel o no sé quién, y luego que los fraccionadores no, pues fueron autorizados y pues era una laguna. En el plan director, en la última actualización del plan sectorial de zonificación del 2005, no aparecía esa zona con aptitud territorial. El tren Bacurimí era el límite, porque se tenía que hacer trabajo para poder prever y dar una buena aptitud territorial en esa zona. Y sin embargo,
ahorita es la zona de crecimiento de la ciudad. Así es. Pues el otro asunto, y me están preguntando, y te hago extensivo esta pregunta, ¿qué pasa con el jardín botánico? ¿Qué pasa ahí con ese jardín botánico? Yo no tengo ahorita mucha información sobre el tema, Antonio, pero en lo general yo puedo opinar de que a lo mejor están enfrentando de nuevo, como sucedió con el Paseo Mundial, ¿verdad? El querer hacer un proyecto sin un consenso ciudadano. Porque ese es el otro tema pendiente, ¿verdad? Yo creo que ya estamos en tiempos, en momentos en donde se tiene que buscar la gobernabilidad con la gente, con los ciudadanos. Sí. Yo recuerdo en el pasado había un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, era muy activo el Consejo. Y si el Consejo detenía la autorización de un plan, en el Cabildo se detenía y se mejoraba. El Consejo dejó de funcionar con esa intensidad. Bueno, yo creo que está aquí faltando la intervención del presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, sin duda. Yo acabo de ver cómo los grupos inconformes fueron y clausuraron con una mantota grande, clausuraron el evento. Eso ya me suena que hay un serio problema que la autoridad no ha resuelto. Yo creo que esas intervenciones de esos espacios públicos, que son de todos, tienen que ser con el consenso social. Tienen que ser con el consenso social. Ahora, esas tierras, esa área, Tomás, ¿pertenecen al municipio o al estado? ¿A quién? Mira, la historia que yo me sé, Antonio, fue que en tiempos de don Antonio Toledo, ese espacio que era federal era objeto de invasiones de algunos sindicatos de dependencias federales. Y estamos hablando de 1983-84. Y el Colegio de Arquitectos, yo entré en ese año precisamente en el Colegio de Arquitectos, se echó el compromiso del proyecto de un parque urbano. Coloacan, se pretendía poner el nombre. Y trabajamos en ese proyecto. Te digo trabajamos porque me pidieron que tomara la dirección por parte del Colegio de Arquitectos, y el proyecto se terminó. A nivel de anteproyecto se presentó con el gobernador, con Antonio Toledo Corro. Me parece que para lo que sirvió todo ese proyecto fue para que el gobernador del estado hiciera que esa propiedad, que era federal y ante tal, pues no muy defendible, pasara a manos del gobierno del estado. Hasta ahí me sé yo la historia. No sé si después pasó al ayuntamiento, al municipio de Culiacán. O sea, pero es público, sin duda. Es público, eso es público. Okay. ¿Verdad? Pues son cosas que están pendientes. Mira, la otra cuestión es, pues ahorita no se puede hablar mucho del cuidado de las jardinerías por las lluvias, en fin. Sin embargo, nomás tenemos un gran jardín que es las riberas, ¿no?, del río. Sí, el Parque de las Riberas. Sí. Es el único que tenemos en Culiacán. Bueno, hay algunos pulmones importantes, Antonio. A ver. Algunos públicos y otros privados, que también son muy importantes, como pulmones verdes. El Culiacán 87 es un buen ejemplo de parque. El zoológico, el Centro Cívico Constitución, el botánico, las canchas de golf, nos guste o no, son grandes áreas verdes, y ojalá y se preserven como tal, aunque sean particulares. Acuérdate que hubo sospechas hace 4, 5, 6 años atrás de que querían vender el Country Club para hacer vivienda. Hubiera sido una pérdida para la ciudad eso, ¿verdad? Hubiera sido una pérdida para la ciudad. El Parque de las Riberas, pues sí. Tenemos afortunadamente todavía cerca de la ciudad la cordillera del Cerro de las Siete Gotas. Es una gran área verde que hay que cuidar de las invasiones. Tenemos el Cerro de Chichilpul, de toda esa cordillera que se va hasta enfrente, les pasa la carretera internacional por el puro medio, entre las dos. Está acá al norte el Cerro de la Chiva. Tenemos pulmones verdes, ahorita, esto está un poquito más lejos, está Cuchamona, pero afortunadamente
se acaba de decretar el área natural protegida de la Sierra de Tacuchamona. Esos son pulmones futuros para la ciudad. Se tiene que trabajar más en eso. Lo que sí es que, sin duda, lo deduzco de toda esta extraordinaria radiografía que nos estás haciendo, Tomás, que debe estar muy presente la conciencia tanto del alcalde como del gobernador para poder llegar a estas transformaciones de planeación urbana. Definitivamente, la planeación urbana debe ser una política pública y debe ser conducida por el Estado, Antonio. Tiene que ser conducida por el Estado, ¿no? Sí. Bienvenidas las propuestas ciudadanas, bienvenidas. Ojalá, como en otras ciudades de México, en donde se juntan las gentes que tienen recursos y restauran y rescatan. Hay instrumentos que prevé la ley que no se han echado a andar todavía. Antonio, desde el 2004 en la Ley de Desarrollo Urbano, y lo retomó la Ley de Ordenamiento actual, existe una figura que se llama la transferencia de potencialidades. ¿Qué significa? Hay vialidades de la ciudad que por su infraestructura, por su ancho, por su tamaño, permite la construcción de alturas. Pisos 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 pisos se pueden soportar. Más ahora en el modelo de ciudad compacta que se está proponiendo, que se está sugiriendo, ¿verdad? Pero no todos pueden construir esos pisos, entonces hay quien deja de construirlo. Se venden esos derechos de altura para el que sí los puede construir, y esos recursos se van a un fideicomiso que sirven para temas de rescates ecológicos, arborizaciones. Eso sirve para rescate de inmuebles patrimoniales. Así está marcado, pero es un instrumento que no se está echando a caminar. Y que está interesante, sí. Y que está muy interesante, porque eso, quienes tienen recursos le pueden echar a los edificios que están pendientes. Sí es. Ahora, ahorita hay una tendencia a la verticalidad. Claro, las zonas con más infraestructura de una ciudad o de la ciudad de Culiacán, pues son las zonas centrales. ¿Hasta cuántos pisos se autoriza aquí en Culiacán la construcción de edificios? En la zona del Tres Ríos, en la zona más alta, puede haber 17, 15 pisos. ¿En qué zona? En la zona aledaña al desarrollo de Tres Ríos. Ah, ok. Así se previó en el plan parcial. Entonces, ¿no? Quiere decir que ahí todos los desarrolladores tienen esa gran posibilidad. Sí, tienen esa gran posibilidad. Hay muchas opciones de grandes empresas que se han venido del centro del país, sobre todo de Guadalajara y de Monterrey, que están haciendo ahorita construcciones de gran volumen. Cuando hablamos de planeación urbana o desarrollo urbano, es una gran empresa donde entran muchos intereses y muchas opiniones. Sí. Todo esto, todo este cúmulo de opiniones y para llegar a un punto de decir, tenemos que convertir a Culiacán, a Ome y Mazatlán en ciudades modernas con estos escenarios. No hay otro más que la participación aquí del Estado, de los municipios y también de la Federación. La Federación y la sociedad, Antonio. Y la sociedad. Y la sociedad. Acordémonos de que, ejemplificando las 3 ciudades importantes del Estado, fíjate cómo sus vocaciones son diferentes. Mazatlán tiene una vocación eminentemente turística. Pues vamos reforzando eso. Pero de repente alguien quiere hacer industrial en Mazatlán. ¿Para qué? Hay hasta parque industrial en Mazatlán. Sí, pero su fuerte debe seguir siendo el turismo, la industria turística. Así es. AOME tiene vocación agroindustrial. Es más, el corredor Culiacán-AOME es el más fuerte agroindustrial del estado. Así es. O sea, ya tienen esa cultura, ya tienen esa vocación y es adecuada, es correcto, pues vamos reforzándola. Culiacán, pues es la capital del estado, ciudad de servicios regionales y de servicios, que para Sinaloa es adecuada geográficamente, pues es el centro del estado. Sí. Les cuesta barato a todo el mundo moverse, aparentemente esa equidistancia. Pues vamos consolidando eso, ¿me explico? Y si tenemos una visión de planeación, pues si el estado está dividido en 3 grandes urbes, pues vamos planificando en función de eso, el territorio. Claro.
¿verdad? Ya sabemos que Guamuchi surgió como una ciudad intermedia junto con Guasave, pues qué bien, y La Cruz próximamente va a ser la ciudad a fuerza, la ciudad entre Mazatlán y Culiacán que se desarrolla. Vamos viendo si eso es valorable, si es positivo, y vamos trabajando en ello. O sea, yo no veo complejidad en ponernos de acuerdo, simplemente yo creo que hay que buscar las coincidencias, Antonio, y jugar al ganar-ganar. Así es. Pues Tomás, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación a darnos esta explicación en estos momentos en que la sociedad está viviendo las inclemencias del tiempo, las inundaciones, las fuertes precipitaciones, y pues no hay que perder de vista que Sinaloa es el camino de ciclones, ¿no? Sí, es el camino de ciclones, exactamente. La zona eólica, la última zona eólica termina aquí en Altata. Aquí en Altata es el límite de los movimientos eólicos. Pues, sí. Tomás, nosotros esperemos que la nueva administración, que ya casi tiene el mando en la mano, nomás falta apretarlo, el caso de Rubén Rocha Moya, pues ya empiece a trabajar sobre esto, que sin duda es un pendiente, un rezago que los habitantes de Sinaloa pues requieren de que se atiendan, ¿no? Sí, así es. Sí, la planeación del desarrollo urbano es una actividad de concurrencia, Antonio. Tú lo dijiste ahorita, es una acción de concurrencia, así lo manda la ley. Participa la federación en unas atribuciones, el Estado en otras y el municipio en otras. Yo creo que la gran tarea del próximo gobierno de maestro Rocha es convocar a los ayuntamientos en una gran tarea de planeación, y lo puede conducir perfectamente bien, pero lo tiene que plantear. Eso no se ha visto. Nunca se ha visto. Eso no se ha visto, eso no se ha hecho. ¿Me explico? O sea, el órgano rector, ¿sabes qué? Ayuntamientos, actualicen sus planes directores. Si no pueden, no tienen, nos asesoramos nosotros. La ley prevé los convenios de coordinación, se prevé todo eso. Ayuntamientos, actualicen sus reglamentos de construcción. Oye, Antonio, se actualizó el plan director en el 2010 y no se tocó el reglamento del 2007. Bueno. No, de veras, ahorita el plan director te dice la máxima altura en tal parte por intensidad o potencialidad de construcción es de 7 pisos. Y el reglamento te dice la altura máxima permitible es el ancho y medio de la calle. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le haces caso? No. Vas a meter en un serio problema a quien quiera construir. Exacto, y eso pega en el desarrollo económico. Totalmente. Se quejan las gentes de que es muy difícil las tareas de autorización de construcciones aquí en Culiacán. Se quejan de que son muy caras las licencias de construcción. Pues Tomás, muchas gracias, Tomás. Gracias a ti, Antonio. Me dio mucho gusto saludarte, de verdad. Gracias, arquitecto Tomás Arroyo, un experto en urbanización. Gracias, y espero yo, no te digo adiós, sino te digo hasta pronto, porque te voy a seguir molestando una vez que entren las nuevas autoridades para tocar estos temas, Tomás. Excelente, Antonio. Tengo propuestas para ellos. Tengo propuestas para ellos de qué es lo que se debe de hacer. Ahorita te lo digo, afortunadamente el nuevo delegado o el nuevo superdelegado es un muchacho que fue mi alumno, muy bien intencionado y capaz en el trabajo. Esperamos grandes resultados. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Tomás, y muchas gracias, y te digo hasta pronto. Hasta pronto, Antonio. Gracias a ti.